O sea, Landeta, que el otro día conversábamos sobre eso y creo que un tema que siempre surge son las tensiones que hay Ujú. en la Biblia, tensiones temáticas, porque obviamente tensiones se puede pensar sobre tensiones en diferentes, en diferentes direcciones. Pero en la Biblia tenemos tensión en el sentido de temas que parecen opuestos. Chocar entre ellos u opuestos. Exactamente. Como si no habría en un acuerdo o si nos están hablando simplemente dos cosas distintas a la vez. Entonces, yo creo que ahí hay que tener en cuenta, porque obviamente uno cree que la Ujú. Biblia es autoritativa y cuando uno ve tensiones es como que, oh, espérate, entonces, ¿qué se supone que yo debo hacer? ¿Yo debo hacerle caso a este libro o debo hacerle caso a este otro libro? Entonces, cuando uno habla de tensiones, es eso, como hay veces que uno va a leer cosas en la Biblia que aparentemente no hay acuerdo entre ellas. Y yo creo que es saludable uno reconocer esas tensiones, porque a veces pasa que queremos, como a veces me gusta decir, a veces tener como un canon dentro del canon. Es como, mira, yo le hago caso a esto y no le hago caso a aquello, en la práctica. Claro, Ah, pero no te me adelantes, porque me estás resolviendo el asunto. ¿A qué tú crees que se deben esas tensiones bueno, la Biblia, dentro del texto? Porque ujú, cuando nos acercamos al texto, lo que esperamos, y es por la forma en que nosotros pensamos la Biblia está formada. Generalmente se piensa de la Biblia como un solo libro, exacto, pero la Biblia es realmente una colección de libros. Cuando tú exacto, piensas en un solo libro, tú piensas en consistencia correcto, teológica, temática, incluso consistencia en los idealismos o las posiciones políticas y culturales dentro del mismo texto, porque es uno. ujú. Sin embargo, la naturaleza de la Biblia es otra. Partiendo desde la naturaleza de la Biblia, ¿a qué tú crees que se deben esas tensiones? Bueno, precisamente al hecho de que la Biblia es una colección de libros escrita en diferentes épocas, en diferentes contextos, a comunidades con diferentes necesidades. Por ponerte un ejemplo que es bien conocido, el tema de Pablo y Santiago. El tema entre ellos dos, el tema de la fe y la justificación. Ujú. Entonces, por ejemplo, tú lees en la carta de Santiago que el hombre no es solamente justificado por la fe, sino también por las obras. Pero tú tienes a Pablo que dice que el hombre es justificado por la fe. Tú dices, oh, ok, entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Bueno, lo que pasa es que están hablando a dos audiencias distintas, con necesidades distintas. En Santiago uno puede percibir en la carta que lo que él está tratando de decir, hey, la fe es una cuestión que no es solamente una idea o una creencia, también tiene que ser algo que obre y que tenga esa respuesta. ¿Por qué? Porque aparentemente su comunidad estaba entendiendo a lo que más adelante uno pudiera llamar el antinomismo. Es como la ley no importa, al final yo tengo fe y eso es lo que importa. Pero Pablo le está hablando a una comunidad distinta, donde el tema es más bien cuál es qué es lo que te identifica como creyente o como cristiano, como parte del pueblo de Dios, que es la fe en Cristo. Entonces fíjate que ahí tú tienes comunidades distintas donde cada uno le está hablando, pero no necesariamente están diciendo cosas distintas, sino es el contexto a quien habla. Otro caso que te puedo citar. No, antes de que tú salgas del caso de Santiago, cuando leo Santiago, siento también una preocupación en cuanto a reclinarme, porque esto es por, eh, Exacto, esto es por fe. exacto. Entonces, estas cartas tienen un propósito de animar a las comunidades de fe en diferentes direcciones. En el caso de Pablo, habla a comunidades muy específicas Ujú. que luego digamos que por default pasaron a otras comunidades y en algunas cartas él mismo dice que las comparta. En el caso de Santiago son comunidades más amplias. También parten desde diferentes evangelios, como el mismo, o diferentes audiencias del evangelio, como tú estás diciendo. Sí. Pablo a los gentiles, Santiago especialmente a los judíos. Correcto. Hay otro caso que es bien interesante, que es el de Crónicas y Samuel/Reyes. Ujú. Tú tienes la historia de los reyes de Israel y de Judá, o más específicamente en Judá, pero el de Crónicas te da como una versión como más limpia.
Por ejemplo, los pecados de David y Salomón no se mencionan en Crónicas, pero sí se mencionan en Reyes. Ujú. Entonces tú te quedas que al final, entonces, y fue como un post una vez que pusimos. Entonces, ¿Salomón fue un buen rey o un mal rey? Depende de qué libro tú le preguntes. Ujú. Pero de nuevo, le están hablando a dos comunidades muy diferentes. En el caso de Crónicas, por ejemplo, que la historia llega hasta el post-exilio, es como, bueno, lo que está tratando Crónicas de hacer es animar a esta gente que volvieron del destierro, que se están reconstruyendo de nuevo y darle una visión más positiva de la monarquía porque era algo deseable para ellos. Claro, y también el cronista está pensando, reflexionando hacia atrás, Exacto, que exactamente. en muchos casos uniendo los puntos te hace un poquito más de sentido. ¿Por qué tú crees que rechazamos las tensiones? Es que no nos gustan, porque es que, lo que pasa es que, y es como decía al principio, o sea, uno entiende que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto tiene autoridad sobre mí. ¿Qué pasa? Sería más fácil yo decir, Ujú. bueno, la Biblia tiene una sola posición sobre todos los temas que ella plantea. Sería más fácil eso a yo decir, aquí hay tensiones, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué se supone que yo debería, o cómo yo debería entender esto? Y obviamente eso me va a llevar a mí a tener que profundizar más, tener que estudiar más, tener que indagar más, ver lo que está pasando, entender la audiencia a la que el autor bíblico le está hablando, qué necesidades tenía. Y con eso entonces uno saber qué se supone que Dios quiere mostrarme en este pasaje. Pero las tensiones, digamos, requieren más de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo para entender lo que está allí y cuál es la voluntad de Dios En expresada resumen, allí. somos haraganes. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, las tensiones traen también cierto tipo de tensión, por eso se Correcto. le llama tensión. Y en una época donde abunda la comunicación y la información, Sí. nosotros queremos que la información que se nos pase sea una información depurada, Ujú. resumida, limpia. Esto es lo que yo quiero saber. Yo recuerdo nosotros en el círculo, la congregación de la que formo parte, eh, teníamos unos espacios evangelísticos que se llaman alfa. Ujú. Y en alfa uno trata casi siempre de que las personas que vengan la mayoría de las personas que venían, de hecho, vienen de contextos agnósticos, ateístas, Ujú. de ningún tipo de relación con iglesia. Muchos nacían en hogares eh, seculares y los temas que se tratan son religión o ciencia. Exacto. ¿Existe realmente Dios? ¿Qué pasa con Jesús? La misma tensión que hay con Jesús, 100% hombre, 100%, Ujú. 100% Dios. Y yo recuerdo una noche que era la segunda noche de esa semana de serie, un señor que nos estaba visitando, a las 10 de la noche, terminando ya el grupo, dice, no, espérate, yo no me voy de aquí sin que tú me expliques, sin que tú me conviertas. ¿Cómo? Tú tienes que convertirme. Y esta noche tenemos que salir conmigo de aquí convencido de que yo no puedo durar 8 semanas para que tú me convenzas. Se fueron a las 3 de la mañana ese día. No, nos fuimos como a las 12 de la noche, pero obviamente él lo que tenía era ganas de discutir, bajo obviamente la premisa honesta de que él tenía preguntas sobre Dios y quería acercarse a Dios, y muchas de sus cuestionantes le impedían acercarse a Dios. Pero el texto bíblico tiene también un componente misterioso. Y yo no Correcto. quiero que lo vean, que nuestra audiencia lo vea desde un punto de vista esotérico o qué sé yo, mágico religioso. Hay cuestiones hay tensiones dentro de las escrituras que no se van a resolver. Y hay temas que ni siquiera caen dentro del campo de la tensión que no nos llegan completo. Por ejemplo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. A pesar de que muchas veces hay un par de grupos que siempre están de que calculando fechas y cosas, pero eso nadie sabe. Claro. Ni el hijo, Ujú. aunque hay un asunto textual ahí, ni los ángeles. Ujú. Solo el padre, y yo estaba con un equipo traduciendo ese pasaje en específico hace unas semanas, y me llamó la atención que al comparar algunas traducciones, hay traducciones que dicen, no dicen que solo el padre lo sabe, sino que solo el padre indicará cuándo es la hora. Ujú. Eliminando obviamente la tensión de que el hijo no lo Claro. sabe, porque si Jesús es Dios, Correcto. ¿cómo el padre sabe y el Hijo no hijo no? Ujú. Eso no lo vamos a resolver.
Correcto. ¿Tú entiendes? Y tratar de resolver ese tipo de cosas es lo que lleva a muchísimos errores. Y yo estaba leyendo un debate entre Packer, Packer, J.I. Packer, y otro teólogo que por cuestiones éticas yo no voy a mencionar su nombre. Y una de las cosas que Packer decía es que las tensiones nos ayudan a reconocer los límites que la razón humana tiene. Correcto. Y obviamente hay tensiones que nosotros vamos a descifrar al estudiar profundamente, pero tenemos que estar en paz con el hecho de que hay tensiones que no vamos a resolver. Y la respuesta de eso es, solo el Señor lo sabe. Porque es tan incómodo, y yo sé que estamos en un espacio en donde compartimos sobre ciencia bíblica, no necesariamente sobre doctrina o teología, pero somos creyentes, porque es tan incómodo decir, yo no sé, solamente Dios lo sabe. Sí, sí. No, y eso que tú dices, mira, yo creo que aún hay tensiones en la Biblia, de hecho, que son, no solamente que no hay que resolverlas, es que son intencionales. Yo pensando, y una de las tensiones que a mí más me gustan es las que tú encuentras, por ejemplo, entre un lado Proverbios o Deuteronomio y por otro lado libros como Job y Eclesiastés. Tú entiendes, por ejemplo, Proverbios y Deuteronomio. ¿Qué te dice? Bueno, haz lo correcto, sé fiel al Señor, te va a ir bien, vas a prosperar, etc. Pero por otro lado tú tienes libros como Eclesiastés, como Job, que te dice, mira, la verdad Dios es un misterio. O sea, hay cosas que tú haces, tú buscas, por ejemplo, como Job, ser el hombre más justo, más sabio. Y eso no te exime de que te vaya a pasar una desgracia. Y cuando yo me enfrenté a esa tensión, yo dije, la verdad es que el mundo es así. O sea, la creación es así. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, nosotros como creyentes, obviamente vivir buscando la fidelidad al Señor, buscando ser sabios, buscando ser justos. Y uno esperaría que el Señor bendiga eso. Y muchas veces el Señor lo hace. Pero otras veces pasa que puede llegar una desgracia a nuestra vida, puede ser que uno no prospere, puede ser que uno tenga problemas. Y de hecho, uno como creyente no tiene ninguna diferencia en cuanto a lo que uno está expuesto en este mundo. Todos estamos expuestos a lo mismo. Entonces tú dices, ok, pero al final, ¿cuál de las dos? Y nosotros conocemos corrientes como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, que se van más por esa línea de proverbio de, mira, haz lo recto ante el Señor, sé sabio y olvídate. Tú vas a tener penthouse, jipeta, viaje a cada rato. Jet ski, yate. Exacto, pero uno dice, bueno, sí, el proverbio me está dando un principio de que yo tengo que ser justo y buscar aún la prosperidad, pero no necesariamente eso es lo que va a ocurrir. Y ese es como el balance entonces que me trae Job y que me trae Eclesiastés. Entonces, ¿cuál de las dos? Bueno, yo creo que son las dos cosas, porque es que realmente la experiencia humana en este mundo, y yo creo que eso es parte de lo que los libros de sabiduría nos enseñan, es que es compleja y es en cierto modo impredecible. Y de hecho, yo leía esta semana una cita de Gerald von Rath hablando precisamente de eso, de al final no hay forma de tú, aunque tú seas la persona más sabia, no hay forma de tú calcular los movimientos de Dios. Claro. O sea, hay un elemento misterioso, como tú bien decías, que no sabemos. Sí, y ahí nosotros tenemos que conectarnos con nuestra herencia histórica, que es algo que casi nunca pasa con los creyentes. Digo casi nunca porque hay congregaciones históricas que tienen ya años, inclusive dentro de la tradición reformada. Cuando digo reformada no necesariamente quiere decir lo que se llama reformados, sino los evangélicos y cristianos llamados protestantes, que tienen una conexión histórica con sus raíces, pero es una conexión reciente a una teología que en muchos casos también se desconectó de su raíz histórica. Pero hay algo que no necesariamente es teológico, sino práctico, que históricamente siempre se vivió, pero que en los últimos años casi todos los proponentes del cristianismo, todo lo que vive en el cristianismo, o están desconectados de eso o lo quieren eliminar, y es esto, la parte, déjenme llamarle misterio, es
hay cosas que yo no voy a conocer. Hay formas en las que Dios trabaja en las que yo no le tengo respuesta. Y no lo digo en el día a día necesariamente, sino incluso dentro de las mismas escrituras. Y me gustaría que nosotros mencionemos algunas de las principales tensiones que hay. Ya tú mencionaste algunas, Sí. pero ¿cuál tú crees que son las tensiones que más llaman la atención al día de hoy? Mira, hay una, fuera de la que ya hemos mencionado, que me parece bien interesante, que es este acercamiento que tiene la Biblia respecto a, por un lado, Dios trata con gente de forma, o con un pueblo en particular, en el Antiguo Testamento Israel, pero por el otro lado tú tienes que, digamos, dentro del plan de Dios era también la inclusión de los gentiles. Y ahí tú tienes una tensión, ¿por qué? Porque tú te topas con un libro como Esdras, Nehemías, que literalmente, y de hecho una vez creo que posteamos algo sobre eso, que en el libro de Esdras, de hecho, hubo un mandato de que los que se habían casado con gentiles tenían que divorciarse. Precisamente como para que esa separación entre gentiles e israelitas quedara como bien, bien marcada. Entonces tú dirás, mira, pero la Biblia es xenofóbica. Los israelitas no podían tener nada con las otras naciones. Pero por otro lado, tú tienes el libro de Ruth, tú tienes el libro de Jonás, o aún la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, de que realmente las naciones también el Señor las considera. Y de hecho, hay una visión súper interesante en Isaías, donde te habla de esta visión de que aún los reyes de las naciones iban a venir a Sión y iban a traer su ofrenda al Señor. Entonces tú dirás, ok, ¿cuál de las dos? Y de nuevo, eso yo creo que nos enseña algo, porque ciertamente uno como creyente está viviendo como esa tensión entre, por un lado, tú ser distinto, que es parte de lo que significa el concepto de santo, ser consagrado, apartarte, pero al mismo tiempo tú estás en un mundo donde tú tienes que mostrar misericordia y ser llegable, aunque no sé si esa palabra existe en español. Te la inventaste, pero no importa, tranquilo. Exacto, ser llegable a los que no lo son. Accesible. Ser accesible sería la palabra exacta. Entonces, como que, ok, ¿cuál es las dos? Bueno, de nuevo, son las dos cosas. Entonces yo creo que ese universalismo por un lado que uno ve en la Biblia y al mismo tiempo ese particularismo es como no tratar de resolverlo, sino es ambas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tratáramos de resolver esa tensión, va a pasar una de dos. O nos vamos los creyentes a enfrascar en nuestras iglesias y no vamos a tener ningún tipo de relación con el mundo, como hicieron, por ejemplo, hizo el movimiento monástico en la Edad Media, o nos vamos a meter tanto en el mundo que al final no vamos a marcar ninguna diferencia y al final es como que es como tú tienes, por ejemplo, en el libro de Jueces, que llega un punto que Israel se parecía tanto a los cananeos, que llega un punto al final que tú no sabes distinguir entre el israelita y el cananeo. Entonces, esa tensión en particular creo que me llama bastante la atención porque creo que es bastante práctica también, es bastante realista en cómo nosotros debemos manejarnos en este mundo. Sí, otra tensión que yo siempre veo en la escritura y me la encuentro leyendo. Yo tengo la costumbre, como ya hemos dicho en otro podcast, de leer la Biblia completa cada año. Y una de las tensiones que usualmente me encuentro es salvación por gracia, pero juzgados por obras. Por ahora sí. Entonces, somos salvos por gracia, hasta el final de los tiempos, y dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y estuvieron conmigo, si me permiten parafrasear. Y esta gente dice, ¿cuándo nosotros lo hicimos? Por cuanto lo hicieron con estos pequeños, lo hicieron también conmigo. El mismo Pablo, en alguna de sus cartas, que es uno de los grandes proponentes de la salvación por gracia, y no es que yo lo dude, es que esa tensión está ahí dentro de la Escritura. Claro, él dice, cada uno será juzgado por sus obras. Correcto. Entonces, ok, ¿cómo yo soy salvo? ¿Por gracia o por obra? Tú querías decir algo de ese sentido. No, nada que te mete en lío, por favor. No, te voy a decir, sé claro con eso porque ahorita te hacen una reacción. Fausto dijo que nosotros somos salvos por obra. Pero yo creo que hay ahí también un elemento y es que
yo creo que el concepto de gracia, el concepto de fe, tiende a ser un concepto más amplio de lo que uno generalmente asume. Porque, por ejemplo, el tema de la palabra que se traduce como fe, en griego, que es pistis, puede ser fe, pero también puede ser fidelidad, puede ser Ujú. lealtad. Entonces, es un concepto generalmente más amplio y rico de lo que uno generalmente asume. Ujú. Y si nosotros, por ejemplo, restringimos esa idea a únicamente tener un convencimiento intelectual de algo, obviamente van a llegar momentos donde vamos a chocar con lo que el texto bíblico dice. Claro, ahora, cuando tomamos esos mismos pasajes en donde dice, por ejemplo, tomemos, creyó Abraham a Dios y por eso fue llamado justo, o le Sí, fue contado por por justicia, justicia. si quiere que lo digamos en Reina Valerium. Pero ahora, ¿qué sigue? Abraham sentado. No, o sea, hay un estilo de vida que Abraham asume a causa de ese, de esa, Correcto. de ese, de ese paso de fe. Y por eso me agrada mucho lo que dice Dallas Willard con respecto a la gracia y también a tratando de aliviar esta tensión. Él dice, la gracia no es opuesta al esfuerzo. La gracia es, la salvación se opone a que sea por tus actos, Exacto. pero la gracia no es opuesta al esfuerzo. Hay algo que yo tengo que hacer como respuesta a que he recibido, a que he recibido gracia. No quiero entrar en el campo teológico, pero obviamente esa es una de las grandes tensiones cuando leemos el texto. Y yo creo que mucha gente la salta, no le presta atención. Yo te diría que le prestes atención para que de alguna otra forma puedas observar esta tensión y puedas incluso aplicar esta misma tensión en esa resolución de tensión en tu propia vida, porque se van a uno de los dos extremos generalmente. Hay Correcto. mucha gente que dice, somos salvos por gracia, por la fe, incluso idealizan la actividad de Abraham o la actividad de otros cristianos, llamando básicamente a la inercia, pero te puedes ir al otro extremo, en donde el esfuerzo sea el único norte en tu vida y te olvides totalmente de la gracia. Yo creo que la gracia es un instrumento que en medio de nuestra santidad y de la vida que debe agradar a Dios, nos ayuda a entender lo que haces debe ser parte de tu naturaleza, no un intercambio de una negociación Sí. con Tú Dios. sabes que hay otra tensión que a mí me ha ayudado mucho a entenderla. Tú tienes, por ejemplo, que en la Biblia, por un lado tú tienes libros que son digamos, la ley, o sea, donde Dios dice claramente y da, digamos, instrucciones claras de lo que Él espera de su pueblo. Pero también tú tienes otra parte, que es lo que llamamos sabiduría, que es más como lo que yo debo hacer, en cierto modo se desprende de cómo yo observo cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, cómo el Señor creó todas las cosas. Y tú entiendes, por ejemplo, en Proverbios, cuando dice, mira perezoso la hormiga, cómo trabaja. Pero también tú tienes leyes que son más específicas. Y eso a mí me descarga porque a veces uno dice, ¿qué yo debo hacer en una situación como esta? Y hay una instrucción clara del Señor, o aquí estamos en un terreno gris, que no hay una instrucción clara. Bueno, ahí entra lo que es la sabiduría. Yo tengo que tomar una decisión frente a la experiencia que yo veo en otros, frente a la experiencia que veo cómo funciona el mundo. Y eso me descarga. Y lo digo porque a veces uno quiere como, todo lo que yo tengo que hacer tiene que tener un capítulo y un versículo. Pero muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones que lo que requiere es ser sabios. Y yo creo que también esa tensión es bastante sana, como nosotros lo tenemos ahí en las escrituras. Y en ese sentido, ¿qué es ser sabio? Ser sabio es, y es como algunos lo han definido, no es tanto una ley, porque interesantemente, tú ves, por ejemplo, en Proverbios, en Job, en Eclesiastés, que no se hace referencia a la ley o a la Torá o al pacto, pero sí te muestra, mira, hay cosas que tú debes hacer tomando en cuenta precisamente observando la experiencia humana. Es decir, si tú ves, por ejemplo, el que es vago, el que no le gusta trabajar, no prospera, bueno, pues toma eso tú como un ejemplo. Pero fíjate que eso no viene por revelación, eso viene es
por observación del mundo y de la experiencia humana. Entonces yo creo que es sabio en parte, porque hay todo un debate respecto a la sabiduría bíblica, pero yo creo que en parte es eso. Es como mirar y a partir del mirar en otros, entonces tratar de hacer lo correcto y lo que el Señor espera de nosotros. Sí, y yo creo que también tiene un elemento importante de tomar buenas decisiones, que es algo en lo que muchos no son experimentados al día de hoy. De hecho, estamos prácticamente embrutecidos por las maquinarias de inteligencia artificial, donde la gente le pregunta, ¿qué yo debo hacer ante esta situación? Y la gente hace exactamente eso. No sé a dónde vamos, como hay el meme, a dónde vamos a llegar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. No sabemos dónde vamos a parar, pero la Biblia nos impulsa a llegar a tener la capacidad de poder decidir bien. Otra de las grandes tensiones es mujeres en el liderazgo. Y es una que no se ha resuelto precisamente porque la Biblia tiene el mandato de, o por lo menos viene de Pablo, dice, yo no permito que la mujer enseñe. En otro, yo no permito que la mujer hable. Pero como hemos mencionado en otras ocasiones, tú tienes mujeres que participaron en el listado de Romanos capítulo 16, hay más de 8 mujeres, que algunas de las que se mencionan incluso son parte de algún tipo de liderazgo en alguna iglesia en el territorio romano. Las hijas de Felipe, o en el mismo Primera de Corintios 11, o 12, no, en el 11, ahí iba, porque es interesante que en el mismo Pablo tú tienes una tensión, porque en Primera de Timoteo, como tú bien mencionaste, él habla de no permitir a la mujer enseñar, pero en Primera de Corintios, en el contexto de la congregación, él mismo dice, bueno, cuando la mujer profetice, que se cubra la cabeza. Y sabemos que, claro, hay discusión respecto a la profecía, pero fuera de cualquier discusión, profecía es enseñar la voluntad de Dios, ya sea que haya un elemento de inspiración o no. Pero Pablo dice, la mujer cuando vaya a profetizar, cúbrase la cabeza. Entonces dice Pablo, pero la mujer puede o no puede enseñar. Entonces, exactamente. Tú tienes la misma tensión ahí mismo, en el mismo Pablo, básicamente. O sea, no le vamos a resolver esa tensión. No. Fájese usted con la palabra. Y pudiésemos mencionar otras tensiones, agencia divina, responsabilidad humana, pecadores y santos. Yo, de hecho, ya resolví la tensión para mí mismo. Yo creo que somos santos y no somos pecadores. Para lo que yo veo dentro del texto es que pecador es una persona que se dedica al pecado. Entonces, pecamos. Como yo puedo, y permítame llevarlo a un punto quizás bien práctico, como yo puedo arreglar una tubería en mi casa, pero eso no me hace plomero. Sí. Para resolver problemas más grandes yo necesito un plomero. ¿Qué es un plomero? Una persona que se dedica diariamente al trabajo de plomería. Yo arreglo una tubería, no soy plomero. Tú puedes tener otra posición en ese respecto, pero realmente si somos santos no podemos ser pecadores al mismo tiempo. Ahora, para algunos, de hecho, incluso la Reforma insertó esa tensión al decir que somos justos y pecadores al mismo tiempo. No, yo voy en línea contigo porque es interesante cuando tú vas, por ejemplo, a un pasaje a una carta como Corintios, Pablo empieza refiriéndose a ellos como santos. Y luego tú ves que esa gente tenían unos líos y unos pecados y unos problemas, pero Pablo no deja de referirse a ellos inicialmente como santos. Entonces también yo creo que es un punto porque creo que a veces, y creo que fue lo que pasó en la Reforma, que se entiende que santo es alguien implacable, pero la Biblia no te menciona que el santo es eso. O sea, tú eres una persona que está consagrada, no estamos diciendo que nunca va a pecar. Entonces, por eso creo que voy más o menos con esa misma línea que tú planteas, de que santo es el que es apartado para el Señor. Exactamente. Entonces, pudiésemos enlistar un montón de tensiones, pero ya que nos queda tan poco tiempo dentro del capítulo del episodio de hoy,
si quisiéramos dejarlos si quisiera que los dejemos con esto. Muchos de los problemas teológicos y de interpretación inician o tienen raíz en tratar de resolver esas tensiones. Me recuerda mucho 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15, 16, 17, en donde Pedro habla con respecto a las enseñanzas de Pablo. Y termina diciendo, él dice, recuérdense lo que le ha enseñado el hermano Pablo, termina diciendo, algunas son muy difíciles de entender y ciertas personas las tergiversan, como tergiversan también otras partes de las escrituras. Tengan cuidado con eso. Entonces, en ocasiones, lo más sabio es buscar toda la información que podamos con respecto a esa tensión. Y aunque obviamente nosotros tenemos una red social, tenemos este podcast en diferentes medios, tu medio primario no puede ser las redes sociales. Hay mucho por ahí. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay gente diciendo disparates sin preparación. También encuentras otras cosas, pero la encuentras sumamente breve. El capítulo de hoy solamente te va a ayudar a tú tener un inicio. Hay tensiones dentro de las escrituras. Tengo que tener paz con esas tensiones. Algunas tensiones tienen resolución, otras tensiones no. Debo abrazar el misterio y entender que hay cosas que Dios no quiere que yo conozca o que yo sepa. Aunque eso a mí me cause cierta tensión. Y yo creo que la tensión nos ofrece humildad, en el sentido de que podemos decir, mira, yo no sé. Correcto. Y es válido decir yo no sé. Totalmente válido. La tensión también requiere fe. A mí me gustaría saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, traemos otra vez el caso de la mujer y la enseñanza. Esta tensión nos divide. Sin embargo, no veo una resolución. ¿Por qué? Porque dentro de las escrituras están las dos cosas. ¿Puedo o no enseñar a la mujer? Sí. Entonces, la respuesta es sí. En una parte se dice no, en otra parte se dice sí. ¿Cuáles son las causas de esto? No tenemos el contexto histórico, sino solamente suposiciones al respecto. ¿Qué nos toca? Bueno, algunos válidamente pueden decir, bueno, aquí no enseña a la mujer. Y otros van a decir, bueno, yo tengo también base en la escritura para que la mujer enseñe. Sí, no, y ahora que tú mencionas eso, hay que tener mucha sensibilidad porque a veces hemos pasado en este mundo, en nuestro país, por desgracias, terremotos, tragedias. Y hay gente que sale rápidamente a decir, no, eso fue por el pecado de esa gente. Pero, espérate, porque realmente hay otros libros como Job, por ejemplo, que lo que nos dice al final, el sufrimiento humano, es verdad que puede ser producto del pecado, pero hay otros momentos donde simplemente no sabemos y eso queda como un misterio. Y está bien, no tenemos que resolverlo, ni tenemos que saberlo tampoco. Porque algo que me llama la atención del libro de Job es que Job, propiamente el personaje, nunca supo por qué sufrió. Y yo creo que eso nos dice a nosotros que aunque ciertamente van a haber momentos donde la necedad nos va a llevar a desgracias, pero otras veces simplemente va a quedar un misterio que no vamos a saber. Sí, el mismo Jesús. Señor, ¿quién pecó? ¿Su mamá o para que sea ciego? Exacto. Ni él ni sus padres. Pero en otra ocasión le dice al Señor, al tipo del estanque de Bethesda, le dice, qué bien estás, ya te ves sano. Aléjate del pecado para que no te pase algo peor. Exacto. Entonces, tensión. Exactamente. Así que, gente, tensión y humildad, tensión y fe, tensión y misterio. Sometámonos a Dios, abracemos la tensión, pero sobre todo, las tensiones que pueden resolverse, estudiemos, profundicemos, pero vayamos a fuentes sólidas. Correcto. A fuentes que no necesariamente quieren manipular tu pensamiento, sino que te van a decir cuáles son los pasos que tienes que dar tú mismo para lidiar con las escrituras y resolver esta tensión. Yo soy Fausto Liriano. José Landeta. Y
Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Fundiendo con la Vida.